¿Qué tal? Soy Bas. Pónganse la pijama porque les voy a contar un cuento. Este cuento se titula El peor castigo para el hombre. Charlie pasó meses en aquella cárcel esperando el infierno. Su mente se perdía lentamente entre tanta oscuridad. Recuerdos de sus crímenes se mezclaban con el miedo a lo desconocido. La cadena incrustada en él le impedía moverse. Escapar de esa cueva con hedor a sangre y paredes palpitantes era imposible. «Johnny, prepárate», le decían los verdugos invisibles. Charlie no comprendía por qué esas sombras lo llamaban así. Un día, unas manos lo arrastraron fuera del encierro. La muerte se le apareció para decirle: «John, el peor castigo para el hombre es regresar al mundo que tanto daño le causó». A John, esas palabras lo hicieron llorar. La luz de la sala lo cegaba y, asustado, buscó resguardo en su nueva madre. Bienvenido de vuelta, John. Este cuento se titula Comida enlatada. Corrí directo al supermercado cuando oí lo del ataque nuclear. El gobierno había dicho que una enfermedad mortal se estaba esparciendo en donde vivía y que iban a eliminar a todo el que la tuviera. I know you're covering the situation in Europe closely. The emergency alert system has been activated. This is a national emergency. All broadcast and cable systems shall transmit this emergency action notification message. Important instructions vital to your safety will follow. Cuando llegué a la tienda, vi que la mayoría de las latas de comida habían sido tomadas. De hecho, no quedaba casi nada. Llevé todas las latas que pude cargar, corrí a mi auto y, haciendo el cálculo, supe que no tenía lo suficiente como para sobrevivir dentro del refugio antibombas. Pensando en lo que podía hacer, dado que el bombardeo nuclear era inminente, vi a una mujer y dos niños pequeños llenando una camioneta con latas de comida. Sobrevivirían por muchos meses con esa cantidad. Me acerqué a la mujer y amablemente le pregunté si me podía dar algunas latas. «Lo siento, hay más personas en mi casa a las que debo alimentar», dijo. «No te puedo dar ninguna». En tanto caminaba de vuelta a mi auto, decepcionado, me paré sobre algo. Miré abajo y descubrí que pisé un desarmador. ¿Sería esta una señal del destino? Fue ahí cuando tuve el impulso. Vislumbré una idea asombrosa. Me agaché y lo recogí. Di vuelta hacia la mujer, que aún empacaba latas en su camioneta. Necesitaba esa comida. Y así me acerqué a ella una vez más, esta vez sin tanta delicadeza. «Oye, mira, lo siento», dijo. «No te puedo dar ningún...» Pero fue interrumpida por el desarmador que le incrusté en el pecho. «Ay, discúlpame», le dije mientras su respiración se apagaba. Sus hijos se habían ido, no sé a dónde. Salieron despavoridos y tampoco me preocupaba eso. Cerré el compartimento trasero de la camioneta, me metí en él y conduje de vuelta a mi casa. En la calle habían personas que me rogaban porque las dejara entrar a la camioneta. Las bombas caerían pronto, así que no detuve mi marcha. Varios quisieron bloquearme el paso. No sé a cuántas personas arrollé con la camioneta. Bajé del auto, ahora chispeado con sangre, y comencé a desempacar las latas en el refugio antibombas. Me tomó varios minutos. Una vez que había acabado, divisé los aviones. Me apresuré hacia el refugio y momentos después escuché un estallido extremadamente ruidoso.
luego nada. Tomaría un par de meses para que la radiación se aclarara. Así que fui a sentarme. Tenía hambre y cogí una lata. Fue entonces cuando me di cuenta de que olvidé el abrelatas. Este cuento se titula El remordimiento de un viajero en el tiempo. Soy un viajero del tiempo, más bien lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o futuro. Creo que era un científico con una gran mente, al ser la única persona de mi época, sin ánimos de alardear, que descubrió el viaje en el tiempo. Digo que es lo que creo porque realmente no recuerdo mi pasado. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo fue la euforia. Mi visión destelló con colores que nunca había visto antes. Mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no? La situación es que cada vez que viajo en el tiempo a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje en el tiempo, lo olvidé prácticamente todo. Desde entonces, he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás, olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en el espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, hubo científicos que desarrollaron con la ayuda de supercomputadoras avanzadas un prototipo. Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro. Permaneció activo por 3 años, haciendo sus predicciones, imágenes acertadas del futuro, pero en 9217 dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizan que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero en el tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra, oscura y deteriorada. Meses antes de la última fecha, decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté y vaya, cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó, el terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sonrisa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. Tampoco fue por los gritos ensordecedores que agredían mis oídos y que para nada se parecían a los de un humano. No fue porque acababa de descubrir el mismo infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. Este cuento se titula Parque Infantil. Me había mudado a un pueblo nuevo. Este era mucho más agradable, limpio y tranquilo que en el que había vivido antes. No era el tipo de pueblo que esperarías que tuviese cosas malas. Había un parque público, enorme, en el centro. Albergaba filas y filas de columpios y deslizadores y estaba plagado de túneles serpentinos que se interconectaban dentro y alrededor del parque. Incluso había un carrusel en funcionamiento que siempre parecía estar girando sutilmente, invitando a los niños a sumarse a su plataforma de vueltas. Tengo que enfatizar de nuevo el hecho de que era un pueblo calmado y callado.
el tipo de pueblo en el que los niños podrían salir de casa por su propia cuenta y emprender el corto trayecto hasta el parque. Había recibido instrucciones rigurosas de mis padres de que debía volver a casa en el minuto que empezara a oscurecer. Una vida maravillosa. En fin, era viernes. Sé el día porque recuerdo haber llegado a casa con una gran sonrisa en mi rostro, dado que tendría el lujo de jugar sin parar por los 2 días siguientes. Hice lo que siempre hacía. Dejé mi mochila sobre la cama y me cambié de atuendo. En cuestión de minutos, estaba listo para descender hacia el mundo de diversión. Nunca podría detenerme. Los túneles eran mis favoritos. Era tan fácil perderse en ellos y eso los volvía altamente entretenidos para jugar a las escondidas con mis amigos, Brandon y Thomas. Ambos estaban en mi mismo salón de clases y nosotros, como muchos niños de 8 años, amábamos cualquier juego que nos cargase de adrenalina pura. Íbamos a jugar asesinato. No espero que hayas oído hablar de este juego. Nosotros lo inventamos. Las reglas eran muy similares a las de las escondidas, con la excepción de que cuando la persona que te buscaba te encontraba, tendría que asesinarte. El invierno se acercaba, pues recuerdo haber sentido un frío ligero mientras me escabullía por los túneles, tratando de encontrar furiosamente un lugar donde esconderme. Brandon nos buscaba. Thomas se había ocultado detrás del carrusel. Yo estaba solo. Debió de transcurrir unos 10 minutos, que para un niño se siente como un año, cuando decidí hacer lo que todos los niños hacen al aburrirse: rendirse. ¡Me rindo!, grité, y mi voz hizo eco a través de los túneles. ¡Estoy en los túneles! ¡Me rindo! ¡Me rindo, chicos! Escuché un movimiento súbito por un extremo del túnel. Esperé y no los llamé de nuevo. Brandon siempre decía algo antes de entrar al túnel cuando alguien más ya estaba allí. Durante asesinato, siempre felicitaba al otro por haber sido el último en ser encontrado o nos reprochaba por haber hecho trampa al ocultarnos en el laberinto infinito de túneles. En tanto permanecía inmóvil, el alboroto creció en intensidad. Podía notar que estaba empezando a oscurecer conforme los túneles empezaban a perder la luz dentro de ellos, sumergiéndose lenta pero seguramente en la oscuridad. ¡Sal de ahí! ¡Ya es tiempo de ir a casa! Esa fue la frase que resonó por los túneles. Se escuchó como el tono que usaría un adulto para hablar con los niños, hablando despacio pero con agudeza. Ninguna de las circunstancias me parecían normales. Probablemente hubiera salido si la voz viniese desde afuera, pero no era así. Estaba dentro de los túneles. ¿Por qué motivos se metería un adulto a los túneles? Mientras me estaba alejando más y más, el rostro de un anciano apareció en la oscuridad, justo delante de mí. Tenía algunos trozos de cabello en su cabeza y el aspecto evidente de alguien que no se ha bañado en la última semana. No podía distinguir su vestimenta, pero sabía que eran ropas andrajosas. Tenía una barba desalineada y espolvoreada con mugre. Al instante que hicimos contacto visual, me sonrió, revelando sus dientes sucios, putrefactos y sin lavar. Entré en pánico, dándome la vuelta, y comencé a gatear por el túnel lo más rápido que pude. El único momento en el que hice una pausa fue hasta que mis piernas se rehusaban a moverse. Habido dado tantas vueltas y giros que sin duda estaba perdido, presioné mi oreja contra la base del pequeño y angosto túnel y me detuve a escuchar. Él estaba cerca. Deambulé en esos túneles por horas, sin exagerar. Incluso cuando lo escuché maldecir y alejarse violentamente, me quedé en los túneles y esperé. En mi mente fluían escenarios en los que salía del túnel solo para ser sobresaltado por esa sonrisa que me había saludado antes. En la oscuridad de los túneles pude distinguir luces azules parpadeando afuera. Escuché voces frenéticas llamando mi nombre, permitiéndole a mi corazón disminuir su ritmo. Mis padres habían llegado.
Evacué los túneles con facilidad, guiándome con los restos de tierra húmeda a lo largo de las paredes, el mismo camino que el hombre había tomado. Afuera, fui acogido por la vista de varios autos de policía parpadeando. Había grupos de adultos con expresiones de preocupación en sus rostros. Reconocí a dos en la multitud. «¡Mamá! ¡Papá!», me lamenté, llorando en tanto corría hacia ellos. Ellos hicieron lo mismo y se acercaron a mí, levantándome del piso, abrazándome tan firmemente que se sintió como si estuviera siendo aplastado. Brandon y Thomas fueron secuestrados esa noche. Más tarde, fueron encontrados mutilados en un basurero cercano. Habían sido masacrados con brutalidad. Sus cráneos fueron molidos con una barra de hierro larga y sus cuerpos tenían cortes profundos por todas partes. Había trozos de vidrio largos enterrados en sus espaldas. Lo que impulsa escalofríos hasta el día de hoy por mi espina dorsal es que el rastro de tierra húmeda que seguí por los túneles no era mugre enteramente, era la sangre de Brandon y Thomas. Luego de asesinar a mis dos mejores amigos y de haber hecho contacto visual conmigo en el túnel, él simplemente sonrió. Y es que había ganado nuestro juego. Eso fue todo por hoy. Espero que tengan dulces pesadillas y hasta la próxima.